Hola, bienvenidos a un episodio especial de Directo al Grano. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que no hace tantos días, como un mes, fue el 24M acá en Argentina. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, el 24 de marzo... No te presenté. Perdón. Luciano Álvarez, un estudiante de cine que es un gran fanático de la historia. Sí. Así que, y mi novio. Entonces el 24M, cuéntanos por favor, ¿qué es el 24M para Argentina? Sí, el 24M, que, o sea, todos los argentinos saben qué es, pero por si no son de Argentina, es el 24 de marzo, que es el día, se le llama el Día de la Memoria, la Verdad y Justicia, y que se conmemora el golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar que hubo en Argentina, que fue una dictadura súper represiva, terrible y la más duradera. Así que todos los 24 de marzo se hace una marcha en conmemoración a ese día y es... Pero esta marcha fue especial. Sí, ¿Por qué? Sí, porque se cumplieron 50 años este año desde ese golpe de Estado, o sea, un número redondo, una fecha especial, y así que esta marcha particular fue un montón de gente. Básicamente no podías respirar, hay gente que se desmayó. Sí. Se dice, no se sabe, pero se dice que llegaron a asistir hasta 1 millón de personas. Sí, fue un evento... A chequear, pero sí, se sintió así. Fue un evento realmente masivo y, o sea, después nosotros lo presenciamos en primera persona, estuvimos ahí en la marcha. La cosa es que fue tan masiva que despertó cosas, despertó Bolivia. Y bueno, yo le dije, che, Luchi, ¿y esto en Bolivia cómo fue? Y él, che, Raki. O sea, porque en comparación a Bolivia, ahí no existe, o sea, no hay ninguna marcha masiva de ningún golpe de Estado, porque en Bolivia igual hubo dictadura militar como acá en Argentina en el mismo periodo y todo, pero no es algo que... Acá existe mucha memoria sobre eso, que es algo que, bueno, igual acá se fue construyendo con el tiempo, pero en Bolivia ese es un proceso que no hubo. Entonces dijimos, vamos a averiguar. Y por dijimos me refiero a él. Así que fue a su trabajo, real y no real, a averiguar qué pasó en Bolivia. Y le dije, bueno, estaría importante que se sepa. Así que, ¿por qué no ayudamos de todo corazón a los bolivianos y a los no bolivianos y a quien sea que vea esto a saber cómo fue estas dictaduras en Bolivia? Sí. No, yo todavía no me enteré de nada porque yo no hice mi trabajo, así que hemos decidido hacer el trabajo juntos y en cámara. Bueno, él sí hizo el trabajo, así que nos va a platicar sobre el trabajo. Cuéntanos más o menos cómo empezó la situación en Bolivia. Ok, primero, antes que nada, quiero recalcar como disclaimer que esto es un relato súper básico de todo lo que pasó. Que, o sea, igual por si acaso, no soy ni historiador, ni estudiante de historia, ni nada, solo me interesa mucho y veo muchos... Recalcamos, estudia cine. Sí, estudio cine, pero me gusta mucho la historia y veo muchos videos al respecto. Y así que esto es nomás como... Cualquiera, digamos, que estudie historia en Bolivia, todo esto seguro lo sabe. Suficiente introducción. Mucha intro. Ok. Lo que hay que saber sobre las dictaduras en Bolivia es que es un tema complicadísimo porque hemos tenido dictaduras militares prácticamente desde toda la historia de nuestro país hasta relativamente poco. Cabe aclarar que nuestros papás, nuestra generación, vivió la dictadura, ¿no? Sí, no la dictadura, las dictaduras. Las dictaduras. Eso es otra cosa, que hemos... cuando se habla de dictadura en Bolivia, mucha gente piensa en Hugo Banzer, que es como el más famoso, es la figura más representativa. Sí, es como Taylor Swift de las dictaduras en Bolivia. Bueno, es una forma de decirlo. Pero sí, porque es como la más representativa, la que estuvo más tiempo en el poder y bueno, luego por su carrera política sí, que tuvo igual. Pero no es la única. No es la única, es como está en medio de más dictaduras que hubo en Bolivia. En realidad todo el siglo XX estuvo como que lleno de
golpes de Estado, dictaduras militares, regreso a la democracia breve y así un ciclo sin parar. Que es algo que hay que decir que no es único en Bolivia, pero estamos hablando de Bolivia. Claro, sí, en ese sentido se parece mucho a Argentina. Argentina también tuvo un montón de dictaduras antes de la que se recuerda el 24 de marzo. Pero bueno, para hacerlo breve y no hablar de todo eso, para entender como el último ciclo de dictaduras militares que hubo la que vivieron nuestras anteriores generaciones más recientes, es decir, abuelos, padres. En la mitad del siglo XX habría que ir como a los 50, digamos. Más específicamente a 1952. Nuestros abuelos. Sí. ¿Qué pasó en 1952? Bueno, la Revolución Nacional de Bolivia en 1952. Es una revolución que se dio precisamente para derrocar un gobierno militar que estaba en el poder. Que en 1951 hubo unas elecciones en las que ganó el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, pero los militares no aceptaron el resultado y quisieron imponer una junta militar. Vaya sorpresa. Sí. Y así que hubo como un alzamiento de las masas, tipo la clase trabajadora, los mineros, los campesinos se levantaron. Sí, que cabe recalcar eso, que la clase que más, o sea, la población que más hay en Bolivia es la población indígena. Uh-huh. Y fueron ellos los protagonistas de esta historia. Sí. No lo olvidemos. Sí, siempre. Siempre fueron como la clase que más se movilizó y la que luchó para que todos los sucesos importantes de la historia sucedan. Y bueno, hubo esta revolución y el grupo que logró ponerse a la cabeza de la revolución fue justamente el MNR, el que ganó las elecciones con Víctor Paz Estenssoro. En inicio no la encabezó el MNR, fue como una revuelta de las masas. Okay. Y logró ponerse en la cabeza. Llegó al poder el MNR, que era un gobierno democrático, digamos. Hubo muchas cosas importantes durante lo que fue el gobierno del MNR que se hicieron por demanda popular, aunque no estuvieran en sus planes, pero es como había mucha demanda popular hacerlos, como el voto universal, se instauró el voto universal. Es verdad. Que antes podía votar solo como una solo clase. Solo blancos hombres. Sí, con plata. Privilegios. Y ahí podían votar a mujeres, población indígena. Gracias durante el mandato del MNR, gracias a las revueltas populares. Exactamente. Bueno, hubo una reforma agraria, se nacionalizaron las minas, que había como unos 3 grandes empresarios que eran dueños de todas las minas, pero se nacionalizaron. Y el MNR estuvo en el poder como por 12 años. Primero Víctor Paz Estenssoro, luego Hernán Siles Suazo del mismo partido y luego de nuevo Víctor Paz Estenssoro. Y la cosa es que durante su gobierno como que cada vez progresivamente se fueron alejando más de lo popular, digamos. Y bueno, 12 años corrompen a cualquiera, ¿no? Se fue acercando más a Estados Unidos, se hizo más conservador. Eso se muestra con que durante el tercer mandato de Víctor Paz Estenssoro, quien eligió como su vicepresidente era un militar, que era el general René Barrientos Ortuño. Y eso le salió el tiro por la culata porque ese fue el que le hizo el golpe de estado que acabó con este periodo, entre comillas, democrático de Bolivia. Yo quiero acotar, porque ibas tan bien. Sí. No se agarren del poder que luego quema la cabeza. La cosa es que con ese golpe de estado de René Barrientos acaba este periodo de democracia. Y ya empieza un periodo de varios golpes de estado y varios mandatos de dictadura militar. Así que entra al poder René Barrientos, general del ejército, y él afirmaba querer continuar el camino de la revolución que se corrompió, pero en realidad fue un giro a políticas aún más conservadoras y abiertas al capital extranjero. Hombre tenía que ser, dijo, pero no cumplió. Bueno, Barrientos tenía vínculos con la CIA, con Estados Unidos súper abiertos. Bueno, otra cosa interesante es que durante este gobierno militar de Barrientos fue que entró el Che Guevara a Bolivia, que es, supongo que han oído Ernesto Che Guevara. Exactamente, que bueno, era uno de los líderes de la Revolución Cubana, que sacaron Era argentino. Era argentino, y después de la Revolución Cubana su objetivo era llevar... Hay una peli de él. Sí. Que se llama Diarios de motocicleta. Bueno, hay varias. La primera es Diarios de motocicleta, sobre él de joven. Está buena, esa yo la vi. Sí. Esa yo la recomiendo. Está muy buena. Entró en Bolivia el Che queriendo
hacer el mismo proceso de la revolución de Cuba, pero acá en Bolivia, y derrocar el gobierno de Barrientos. Barrientos claramente ¿Y lo logró? no. ¿Y qué le pasó? Barrientos logró aplastar a su guerrilla, capturaron al Che y lo mataron por órdenes directas de la CIA, que eso se sabe por documentos desclasificados, Sí. que vino directamente de ahí. Su gobierno fue aún más represivo que eso, porque por ejemplo hubo en una comunidad minera de Potosí, creo, hubo esa comunidad minera como que se organizó en un sindicato que estaba simpatizando con la guerrilla del Che y querían darle apoyo ya sea económico o ¿Y qué de le la pasó? forma que sea. Una noche, la noche de San Juan, llegó el ejército y los masacraron a todos. Eso, ¿saben qué? Está buenísimo, porque a veces nos pasa, me pasa, que celebramos comer panchos. No, chicos. Ahora cada San Juan, este San Juan vamos a recordar que esa gente Sí. fue masacrada. Sí, y de hecho eso es un tema que está en una de las películas de Jorge Sanginés, justamente, que se llama El coraje del pueblo y trata sobre esto, la masacre de San Juan. ¿Qué más hizo René Barrientos? Bueno, su gobierno no duró tanto porque en 1969 murió en un accidente de avión. Se estrelló un avión. ¿René Barrientos? Sí, René Barrientos. ¿En 1900 qué? 69. Estuvo 5 años en el poder. Y así que fue reemplazado. Curiosísimo, ¿eh? Sí. Y fue reemplazado por Alfredo Obando Candía, que era otro militar que fue aliado de Barrientos en el golpe de Estado. Así Mira que es la primera vez que escucho que alguien menciona ese nombre. Fue otro militar que en esta dictadura militar, aunque fue un poco más progresivo y moderado en la represión que Barrientos. Que eso... Menos peor. Menos peor. Y eso da chance a destacar algo interesante de este periodo, que puede, o sea, como puede parecer que es un periodo de militares derrocándose uno al otro en golpes de Estado, pero claro, no todos los militares tenían la misma posición política y por eso algo los iba a derrocarse. Tenían visiones distintas de lo que hacer con el país. En pocas había militares que estaban más a la derecha, más a la izquierda. Ok, René Barrientos, ¿derecha o izquierda? Derecha de capital Ok, extranjero. ultraderecha. Sí. Este... Un poco más moderado, pero igual así. Ok. Y luego fue derrocado por Juan José Torres, que que también era un militar que lo derrocó con un golpe de Estado, pero este era un militar que podríamos decir que estaba mucho más a la izquierda. Oh, sorpresa. Sí, que de hecho él buscaba construir un gobierno de base, un gobierno popular, más democrático. Tampoco vamos a decir santo señor, No, pero... no, claro. Pero él hizo, durante su mandato, o sea, se realizaron tareas que se estaban realizando al inicio del MNR, digamos, nacionalizar empresas, se legalizó la COP, la Central Obrera Boliviana, que estuvo, que durante el mandato de René Barrientos estaba prohibida, la volvió a instaurar. Esa no me la sabía. Sí, y tenía un plan de... Cabe recalcar que hasta ahora la COP tiene un papel súper importante en Bolivia. Y bueno, también trató de crear una asamblea popular, o sea, que estuvieran en decisiones de poder estas bases populares, campesinas, obreras, así que quería hacer como un proyecto más democrático, digamos. Bueno, y como si veníamos mejorando, tipo de ultraderecha a derecha a de sí que izquierda, ¿qué pasa después? ¿Quién llega después? Bueno, acá es cuando entra la historia Estados Unidos. Sí, porque bueno, desde el gobierno de Me Estados van a bajar el video, Porque desde Estados Unidos estaban viendo todas estas medidas y decían, che, este es peligroso, Che. este es medio comunista, y es antiamericano. Así lo describió Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, y una persona horrible que hizo un montón de cosas horribles, pero no da tiempo de hablar de nada de eso ahora. Notes el hate en la voz. Sí. Bueno, cabe destacar que igual esta época era los 60, 70. Ah, ok, ya más o menos algunos padres llegaron. Sí. Algunos de nuestros sí. padres. Y acá Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría con la Unión Soviética y estaba aplicando lo que llamaron la Doctrina de Seguridad Nacional,
que era para evitar que se expandiera el comunismo en su zona de influencia, o sea, en Latinoamérica. Mm. Y ¿Eso era el Plan Cóndor o todavía? tiene que ver. Ok, el inicio de eso. Sí. Así que empezaron a establecer dictaduras anticomunistas en la región. La primera fue en Brasil, pero bueno, también hubo en Chile con Pinochet, en Paraguay, en Uruguay. Ok, empieza toda esta anti-América. Sí. Así que a Juan José Torres, que es este militar más... ¿Lo limpiaron o no? Sí. Decidieron que era hora de, a este hay que sacarlo y hacer algo. Y aquí es cuando entra... Sí, güera. Aquí es cuando entra Hugo Banzer, el famoso Hugo Banzer. Tun, tun, tun. ¿Qué De era? ese sí sé. Sí, que era el general del ejército que representaba más a los sectores más conservadores, que no estaban de acuerdo con las medidas que estaba tomando este Juan José Torres. Así que en 1971, en enero, trata de llevar adelante un golpe de estado, pero que fracasa. Así, sí, el golpe de estado fracasa, así que Banzer se va a exiliar a Argentina. Que cabe destacar que en Argentina aún no estaba la dictadura militar por la que se... Pero ya le daban bienvenida a futuros dictadores. Así Sí. que había algo de cosecha. Podemos suponer, podemos Sí, decir libremente para que Luchi pueda hidratarse. sí. Bueno, así que estuvo exiliado unos meses en Bolivia. Pero en agosto de ese mismo año, del 71, se llevaría adelante el segundo intento de golpe. Y este fue Este fue exitoso. maldición. Sí. Y porque ahora tuvo otros apoyos. Tuvo el apoyo de nada más y nada menos que del MNR, de Víctor Paz Estenssoro. Y también, digamos, algo debió tener que ver la parte norte de América. No, ¿Todavía? Sí, obvio, tuvo que ver, Estados Unidos lo apoyó y todo, pero digo que Paz Estenssoro, que es el que estuvo en la cabeza de, digamos, en la revolución del 52. Quien dijo vive el pueblo, luego le dio por atrás. Cambió, su política fue cambiando a lo largo de su carrera cada vez más a la derecha. Que fue el que al inicio de todo esto fue derrocado por René Barrientos. Ahora quería dar apoyo a otro gobierno que le fuera más favorecido. Quería volver al poder. Más, básicamente. Básicamente. Así que bueno, en agosto se lleva a cabo empieza el intento de golpe. Banzer regresa a Bolivia, pero como no podía estar en Bolivia, fue arrestado ahí en Santa Cruz. De todas formas, todo el sector del ejército que estaba aliado con él, con el que estaban planeando este golpe, que lo llevan y este sector lo va llevando adelante. Eso es interesante porque el golpe no fue así nomás entramos al palacio, derrocamos a todos y nos ponemos al poder. Hubo un poco de resistencia. De hecho, fue como una mini guerra civil de 2 días esto. Porque empezó en Santa Cruz el levantamiento de los militares que tomaron Santa Cruz. Fueron tomando departamentos, tomaron Cochabamba y estaba en La Paz la sede de gobierno, y desde ahí Juan José Torres llamó a todos a resistir el levantamiento, porque bueno, los sectores populares, los campesinos, trabajadores, estudiantes incluso estaban como armados para resistir. Pero bueno, tampoco podían hacer tanto contra las fuerzas del ejército, que tenían todas las armas, todos los soldados. Entonces entra el gobierno Banzer. Sí. ¿Y cuánto dura su dictadura? Dura... es del 71 al 78, así que dura 7 años. 7 años en los que hubo represión, hubo. Sí. Hubo desaparecidos, hubo. Sí. Ahora, la cosa es que no se sabe tanto acerca de los desaparecidos, cosa que dista mucho de Argentina, porque en Argentina sí hay mucha memoria y mucha conciencia al respecto. En Bolivia, lamentablemente, no. Pero de que hubo. Sí, hubo un montón de represión en su gobierno. De hecho, desde que empezó, el mismo día que entró al gobierno en La Paz, había mucha gente resistiendo, manifestantes y todo, y los aviones del ejército fueron por las calles volando y dispararon a todos. Hubo una cantidad incontable de muertos ese día, que hasta ahora no se sabe. Así que... Eso me parece súper loco, o sea, ¿cómo no hay memoria de que disparaban desde aviones a la población? Onda... Sí, eso es loquísimo. Y bueno, así que desde que entró al gobierno fue súper represivo. Y bueno, políticamente tuvo un montón de medidas re amistosas con Estados Unidos, obviamente.
se tomó un préstamo de $24 millones del FMI, Fondo Monetario Internacional. El peso boliviano se devaluó, la economía del país se hundió. O sea, en 7 años hizo polvo Bolivia. Sí, esas medidas fueron comunes en todas estas dictaduras amistosas con Estados Unidos que hubo en Latinoamérica, el famoso Plan Cóndor. Que además el Plan Cóndor consistía en una colaboración entre los militares para espiarse a los países uno al otro para encontrar oposiciones al régimen. Así que, si tuvieras que hacer un par de declaraciones enigmáticas para dejar un cierre enigmático acerca de esta dictadura y el fin de esta dictadura, ¿qué dirías? Bueno, el objetivo de Banzer era mantenerse en el poder hasta 1980, pero la calidad de vida de los bolivianos estaba empeorando sin parar tanto. Había tanta desaprobación del gobierno. Digamos, para 1977, solo el 44% de toda Bolivia tenía acceso a agua potable. Así de mierda la situación. Vas a tapar eso en edición. Así que un evento que como que pondría fin, que sería el comienzo del fin de la dictadura, fue en diciembre del 77, que 4 mujeres, que eran las mujeres de mineros exiliados, porque hubo también varios exilios durante la dictadura, gente que se tuvo que ir para que no los arrestaran o asesinaran. 4 mujeres de mineros exiliados comenzaron una huelga de hambre en La Paz. Cada vez se empezó a unir más gente, hasta ser miles en la huelga, exigiendo liberación de presos políticos, que se retirara el ejército de los puestos de trabajo y unas elecciones. Y Banzer sería obligado a aceptar, no podía matar a toda la gente en esa protesta, sería un hecho. Así que llama elecciones. Sin embargo, estas elecciones todo el mundo se dio cuenta que eran fraudulentas y que ganó el candidato que era del ejército, digamos. Así que como que las elecciones fueron anuladas, pero siendo Banzer una figura ya que todo el mundo detestaba, el ejército dijo, bueno, chau, te vas. Así que le hicieron otro golpe y entró otro militar. Qué loco, esto me suena tan parecido a lo último que pasó en Bolivia, que no vamos a hablar de eso al respecto ahora. Así que ahí es cuando acaba el gobierno de Banzer y se va exiliado a Argentina, ya durante la dictadura de Videla, acá en Argentina. Y bueno, luego hubo un periodo, duró un par de años más el periodo de la dictadura militar, que acabó en 1982, que ahí es cuando ya regresa la democracia, que igual, entre comillas, democracia acá en Bolivia, porque bueno... Allá en Bolivia. Sí, no acá, allá, porque no estamos. Porque estamos en Argentina. Y bueno, esto, o sea, se podría desarrollar tanto, pero esto sirve como ejemplo de todo lo que no sabemos de la historia de Bolivia, y estaría muy bueno si alguno de ustedes aprendió algo que no sabía o que se quedó, che, esto es muy loco, que no le haya visto en el colegio o algo así, que puedan investigar más. Que lo compartan, que lo recomiendan, que nos pregunten más para que nosotros nos informemos, para que les informemos y para que todos quedemos informados. Sí, eso. Así que gracias por estar y conocer junto a nosotros.